Muy buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a desarrollar otro de los temas que figuran en nuestro calendario académico y que son las inmunodeficiencias primarias. Vamos a hacer hincapié específicamente en esta microclase en las inmunodeficiencias primarias. Pudieron haber visto en el PowerPoint que se les subió en el aula virtual que están incluidas también las inmunodeficiencias secundarias, su clasificación, y hace un particular apartado sobre lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por el virus del VIH. En este caso vamos a desarrollar en sí inmunodeficiencias primarias. Habíamos visto que en la semana pasada desarrollamos las reacciones de hipersensibilidad, es decir, aquellas situaciones en las cuales el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada frente a determinados antígenos, la gran mayoría de ellos inocuos, dando distintos tipos de reacciones. En este caso, es todo lo contrario lo que ocurre. Vamos a ver aquellas situaciones en las cuales nuestro sistema inmunológico puede no responder o lo puede hacer de una manera muy deficiente frente a determinados microorganismos y que pueden llevar a que el paciente padezca determinados tipos de infecciones, la mayoría de ellas son muy graves y que pueden incluso comprometer la vida del paciente. ¿Qué vamos a ver entonces en la clase de hoy? Vamos a definir los conceptos básicos de las inmunodeficiencias, vamos a definir y reconocer las características generales de las inmunodeficiencias, tanto primarias como secundarias, a su vez las características particulares en lo que hace a las inmunodeficiencias primarias. Vamos a ver a su vez la relación que va a existir entre el tipo de infecciones, el tipo de microorganismo que la produce y el compromiso inmunitario que subyace en un paciente inmunocomprometido. Para terminar, la gran racionalidad de estudios inmunológicos que se pueden hacer desde el laboratorio y que pueden ayudar a diagnosticar a la gran mayoría de estas inmunodeficiencias primarias. ¿Pero qué son en sí las inmunodeficiencias primarias? Como dice ahí, son un grupo heterogéneo de enfermedades que son causadas, ya sean por alteraciones cualitativas o cuantitativas, de uno o más componentes, ya sean específicos o inespecíficos del sistema inmunológico, y que van a determinar o dar como resultado una mayor susceptibilidad a padecer distintos tipos de infecciones. Como dijimos, se las clasifica en dos tipos: primarias o ligadas genéticamente, y secundarias o también que son asociadas a otras patologías de base. ¿Qué características van a tener estos pacientes? Como dijimos, una susceptibilidad aumentada a padecer distintos tipos de infecciones, a padecer distintos tipos de neoplasias y a su vez una mayor incidencia de fenómenos autoinmunes. Y es lo que decíamos en las clases anteriores. La gran relación estrecha que existen entre las inmunodeficiencias primarias y a su vez los fenómenos autoinmunes. ¿Pero qué vamos a adentrarnos en las inmunodeficiencias primarias? Como dijimos, agrupa a un gran número de enfermedades que van a resultar en una o más anormalidades primarias del sistema inmunológico y que pueden comprometer tanto al sistema inmune innato como al sistema inmune adaptativo. Estas enfermedades se van a caracterizar por una mayor predisposición a padecer tanto enfermedades autoinmunes como procesos cancerosos. ¿Por qué se ha visto esto? Porque se ha visto que una pérdida incompleta o de una población o de la función inmunitaria de un linaje, por ejemplo, la pérdida parcial de los componentes enzimáticos de las enzimas activadoras de la recombinación, por ejemplo, RAC1 y RAC2, lleva a un fallo en los mecanismos de tolerancia del linfocito B y por lo tanto esto está asociado con procesos autoinmunes. En el caso de los procesos cancerosos, se ha visto que aquellas infecciones causadas por virus oncogénicos, como por ejemplo el virus del HPV o el virus de Epstein-Barr, se asocian con una mayor incidencia en los pacientes con inmunodeficiencias primarias de linfocitos T, debido a la función de vigilancia que tienen estos linfocitos en estos tipos de tumores. Como dijimos, pueden deberse a la alteración de un solo gen, pueden ser poligénicas o deberse a interacciones tanto entre factores genéticos o factores ambientales o infecciosos. Se presentan la gran mayoría de ellas en edades pediátricas, especialmente antes de los 5 años de vida. Casi el 80% de los diagnósticos ya están establecidos.
se han caracterizado más de 230 entidades, la gran mayoría de ellas de tipo hereditaria, y tienen una frecuencia normal de 1 en 10.000 recién nacidos vivos. Pero ¿cuándo vamos a sospechar de que un paciente puede estar padeciendo una inmunodeficiencia primaria? Para ello vamos a ver las 10 señales de alarma de las inmunodeficiencias primarias. Los pacientes se caracterizan a menudo por presentar 4 o más infecciones nuevas de oídos en un año, 2 o más infecciones de sinusitis graves en un año, por estar tomando 2 o más meses antibióticos logrando muy pocos resultados, por tener 2 o más neumonías en un año, por tener dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente, por accesos cutáneos profundos y recurrentes, las aftas persistentes que pueden aparecer también en la boca y en cualquier parte del cuerpo, la necesidad de recibir a su vez tratamiento con antibióticos de manera endovenosa para poder controlar las infecciones, 2 o más infecciones profundas en un año, incluida una septicemia, y a su vez lo más importante que son los antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, es decir, tener familiares ya de primero o segundo grado con este tipo de patologías. La clasificación, según la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, las clasifica en este tipo de división: inmunodeficiencias combinadas, síndromes asociados a inmunodeficiencias combinadas, inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, inmunodeficiencias por desregulación inmune, defectos congénitos de los fagocitos, defectos de la inmunidad innata, enfermedades autoinflamatorias hereditarias, deficiencias del complemento e inmunodeficiencias primarias no caracterizadas. La epidemiología que tienen las inmunodeficiencias primarias es que, como dijimos, una incidencia media de 1 en 10.000 recién nacidos vivos, algunas tienen una incidencia mucho más leve. El diagnóstico generalmente se produce en etapas tempranas de la vida, que es la edad en la cual los pacientes empiezan a manifestar las distintas sintomatologías. El 40% de ellas se diagnosticó antes del primer año de vida. Como dijimos, el 95% lo hace ya antes de los 16 años de vida. Se ha visto que del 60 al 80% de los pacientes afectados son hombres. Esto se debe a que muchas de las patologías por inmunodeficiencias primarias se encuentran ligadas al cromosoma X, es decir, que la madre es portadora del gen anómalo y lo hereda el hijo varón. Hay antecedentes familiares, ya que hay infecciones severas, muertes tempranas de pacientes en un alrededor de un 25% de portadores familiares. Se caracterizan por presentar, como dijimos, infecciones que son recidivantes, infecciones prolongadas, graves, complicadas, generalmente producidas por microorganismos no patógenos que tienen diferentes localizaciones y sistemas de acuerdo al tipo de inmunodeficiencia que presenta el paciente. Y como dijimos en un principio, el tipo de germen que causa la infección o la patología está en correlación directa con el tipo de inmunodeficiencia que afecta al paciente. Ahí está la edad de presentación. Antes del primer año de vida, ya el 40% de los pacientes ya se han diagnosticado. Entre el primer año de vida y los 5 años, el otro 40%. Entre 5 y 16 el 15%, es decir, que antes de los 16 años de vida ya el 95% de los pacientes ya están diagnosticados. Estos son los grupos que se fueron creando para estudiar a estos pacientes, dar a conocer a estos pacientes que seguían tanto el tratamiento como la evolución y el pronóstico. El Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias, después se crea la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencia en el año 2009, en la cual Argentina forma parte de ella. Acá tienen los distintos centros de Latinoamérica, son 14 centros en el año 2009 que estaban siguiendo, haciendo el seguimiento y los reportes de estos tipos de pacientes, los hospitales que están asociados en el caso de nuestro país. Y vamos a dividir la clase de manera distinta a lo que lo hacía la Unión Internacional de Sociedades de Inmunológicas. Vamos a dividir
vamos a ver primero las inmunodeficiencias del el sistema inmune innato, donde vamos a ver defectos en las células fagocíticas y después adentrarnos en lo que son las deficiencias del sistema de complemento. Y en una segunda parte vamos a ver las deficiencias del sistema inmune adaptativo, en donde vamos a tocar también deficiencias de anticuerpos y defectos celulares combinados. Bueno, deficiencias del sistema inmune innato. Dentro de ellas tenemos, vamos a ver, las disfunciones de las células fagocíticas, donde tenemos distintos tipos de infecciones, defectos en la adhesión leucocitaria tipo 1, defectos en la adhesión leucocitaria del tipo 2. Vamos a ver también la enfermedad granulomatosa crónica y el síndrome de Shediac-Higashi. ¿Sí? Vamos a ver primero entonces el déficit en la adhesión leucocitaria de tipo 1. Bueno, acá ven las características entonces de las distintas moléculas de adhesión, donde particularmente a las que nosotras nos van a importar van a ser las selectinas y las integrinas. Las selectinas, como dijimos, son una familia de moléculas transmembranas que se van a expresar tanto en la superficie de los leucocitos como de las células endoteliales activadas. Son a su vez el contacto inicial entre el leucocito con el endotelio activado. Por eso lo que hacen es actuar a manera de freno, lo que hace que se produzca un enlentecimiento en la marcha del leucocito, proporcionando a su vez los tiempos suficientes como para que se produzcan nuevos contactos. Cada vez más estos contactos van a ser mucho más eficaces, ¿sí? Y en el caso de las integrinas, que son receptores de membrana, como ven, heterodiméricos, formados por una cadena alfa y una cadena beta, que se establecen o median la interacción célula-célula o célula matriz, formadas por dos cadenas, como dijimos, alfa y beta, las cuales no se encuentran unidas de manera covalente, y de acuerdo a las características de las mismas se las divide en distintos grupos. En el caso de las beta 2 integrinas, que son las que nos van a interesar a nosotros en estas patologías, comparten la cadena beta común, o conocido también como CD18, la cual se puede asociar a 3 subunidades alfa, dando distintos tipos entonces de moléculas de adhesión. Por ejemplo, el CD11A con el CD18, que va a dar lo que se conoce como el LFA1, el CD11B con el CD18, que da también lo que se conoce como MAC1 o CR3, y el CD11CC18, que da otra interina conocida como piso o 95. Estas se van a encontrar localizadas, como dijimos, en la superficie de los leucocitos, y son las que van a participar en la adhesión firme. Las selectinas eran las primeras que establecían contacto, en cambio las integrinas son las que establecen las uniones firmes a las células endoteliales activadas y van a ser responsables de que después se sigan produciendo los distintos procesos como la transmigración y la quimiotaxis de los leucocitos hacia el sitio de la inflamación. ¿Sí? Los dos tipos de deficiencias en la adhesión leucocitaria que vamos a ver en este caso van a ser las deficiencias en la adhesión leucocitaria de tipo 1, en la cual el déficit se debe a una alteración génica que se produce en la cadena beta de las beta 2 integrinas, o conocida también como CD18, que no van a permitir la adhesión firme del leucocito al endotelio. ¿Sí? En el caso del AP2 hay una ausencia en la fucolización por una alteración genética también en un transportador de L-fucosa que impide que se produzca la fucolización de manera correcta, y por lo tanto también produce una alteración en la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales activadas. ¿Sí? Acá es también una manera también para que vean en dónde actúan las selectinas, que son las primeras que actúan, y después las integrinas, que son las que establecen las uniones más estrechas y que van a dar lugar después a la transmigración y la quimiotaxis de los leucocitos hacia el sitio de la inflamación. Es más de lo mismo, donde se ve un leucocito normal, las integrinas, las selectinas,
En el LAP1 que se produce una ausencia entonces de las integrinas, y en el LAP2 en lo cual hay una deficiencia en la fucorización de los hidratos de carbono que son de estos ligandos. Ahí está entonces el defecto en la adhesión y en la migración, y en el LAP2 que es un defecto en el rolling de los leucocitos. Las mutaciones acá están en el gen ITGB2, y en el caso del LAP2 es la CLC35C1. Entonces, como ven, las características clínicas entonces que van a tener estos pacientes con deficiencias en la adhesión leucocitaria tipo 1 es que se trata de una inmunodeficiencia de carácter autosómica recesiva cuya expresión fenotípica es variable. Es causada por mutaciones en el gen que está localizado, como dice, en el cromosoma 21, que va a codificar para la subunidad beta de estas beta 2 integrinas, también conocida como CD18, o familia de las glicoproteínas CD11, CD18. La cadena beta es la CD18. Estas mutaciones lo que van a hacer es que impiden la formación de un heterodímero normal que se pueda expresar en la superficie. Al no producirse un heterodímero normal, esta no se expresa de manera correcta en la superficie, lo hace de manera defectuosa. Por lo tanto, no cumple su función normal de adhesión estable al endotelio vascular. Se produce una cadena beta 2 anómala que no puede asociarse a una cadena alfa normal y por lo tanto no se inserta o se inserta de manera deficiente en la membrana plasmática. Esto conduce, como dijimos, a un defecto grave en la migración hacia los sitios de la inflamación, ya que no puede expresarse un CD11, CD18 normal y por lo tanto no se van a llevar a cabo los pasos críticos de la adherencia al endotelio, la transmigración y la llegada al sitio inflamatorio. Las células fagocíticas de esta manera no migran hacia el foco inflamatorio para cumplir su función microbicida. Sin embargo, estos pacientes se caracterizan por tener una leucocitosis severa, ¿sí? En sangre periférica ustedes le hacen un hemograma al paciente y pueden ver leucocitos por encima de 75.000, de 100.000, de 150.000 leucocitos, pero al foco inflamatorio no llegan por esta deficiencia en las moléculas de adhesión. Como consecuencia, se van a presentar úlceras necróticas sin supuración purulenta. Y es lo que más llama la atención, la presencia de úlceras sin pus. Se presentan infecciones bacterianas recurrentes, localizadas principalmente en piel y mucosas. ¿Sí? Las características clínicas, como dijimos, las infecciones en piel y mucosa, estas no son indolentes y necróticas. Otra de las características principales y que más llama la atención es en el recién nacido la onfalitis y la caída tardía del cordón umbilical. Normalmente la caída se produce dentro de la semana a 10 días de haber nacido el bebé. En estos pacientes la caída del cordón umbilical tarda mucho tiempo más, porque hay ausencia de la formación de pus en el sitio de infección. Entonces, eso es lo que retrasa la caída del cordón. Los agentes causales, principalmente Staphylococcus aureus. Hay una neutrofilia, como dijimos, que puede ser leve o moderada. Y los granulocitos, hay un aumento marcado de los leucocitos, como dijimos, con cuentos en sangre periférica que pueden llegar a por encima de los 75.000, 100.000 y 150.000. ¿Sí? Una característica relevante es la gingivitis severa que se presentan en estos pacientes. Y también acá lo que ven es la onfalitis con la caída tardía del cordón umbilical y la ausencia de pus en el mismo, en el tipo de infección. El diagnóstico, bueno, se basa en base a los síntomas clínicos, la leucocitosis marcada, lo que vimos, las características también fenotípicas de los pacientes, y el diagnóstico confirmatorio se hace a través de la búsqueda de la mutación en el gen que codifica para la cadena beta de las beta 2 integrinas, también conocido como C18, mutaciones en el gen que codifica, que es el ITGB2, ¿sí? El tratamiento es el trasplante, o curativo, es el trasplante de células madres hematopoyéticas. En el caso del LAP2, como dijimos, era una deficiencia en la focalización de los hidratos de carbono.
Al igual que LAP1, es otro trastorno autosómico recesivo, en el cual se han descrito en muy pequeños números de casos. Creo que hay alrededor de 15 a 20 casos reportados en todo el mundo. Este déficit se debe a la ausencia del Cialyl-Lewis, que es ligando que necesita para la unión de las selectinas E y P al endotelio activados por citocinas. Es decir, este Cialyl-Lewis no está, hay una ausencia del mismo porque no se produce este tetrasacárido que está formado por N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, fucosa y ácido ciálico. Al no estar la fucosa, no se produce este Cialyl-Lewis, que es lo que es el ligando específico para las selectinas E y P al endotelio, ¿sí? Esta enfermedad va a estar provocada, en este caso, por mutaciones en el gen que se conoce como SLC35C1, que codifica para un transportador de guanosina difosfato que está localizado en el aparato de Golgi y que lo que hace es traslocar fucosa desde el citosol hacia el Golgi, en donde se lo utiliza para la fucolización de este Cialyl-Lewis. Ahí está, entonces no se va a producir, al estar la ausencia de este Cialyl-Lewis, no se va a producir estas primeras interacciones entre las selectinas y estos ligandos, lo que va a dar lugar a que no se produzca el rolling de los leucocitos y posteriormente la adhesión más estable a través de las integrinas, la transmigración y la quimiotaxis de los neutrófilos. Entonces no se produce esta unión que va a producir el enlentecimiento de los neutrófilos sobre el endotelio, por lo tanto no hay migración de los leucocitos hacia el foco inflamatorio. Las características clínicas que van a tener estos pacientes es que se caracterizan por presentar un retardo mental y detención del crecimiento, es decir, que son más bajos que los pacientes normales para la misma edad, así como también lo que se observa es un fenotipo Bombay en el grupo sanguíneo, es decir, que no van a expresar el antígeno H grande. Es habitual generalmente también la dismorfia facial, caracterizado principalmente por un puente nasal deprimido. Hay una periodontitis grave también en estos chicos, lo que lleva a la pérdida prematura de los dientes. Hay un déficit intelectual y retraso también en el crecimiento que predominan en algunos pacientes adultos con déficit no tan graves. Las infecciones siempre van a estar presentes y van a ser también características por estos tipos de microorganismos, Staphylococcus aureus y otras bacterias también. Incluso los hongos también pueden afectar a este tipo de pacientes. Otro de los síndromes que también afectan a los leucocitos es el síndrome de Chiari-Higashi. Es otra enfermedad también rara, con alrededor de menos de 500 pacientes reportados en lo que va del momento. Las primeras descripciones de este síndrome las hicieron en el año 1952 Moisés Shediat y en el año 1900 Ototaka Higashi. Es un desorden también, al igual que el LAT1 y LAT2, autosómico recesivo que afecta a todos los gránulos lisosomales contenidos en las células, con características que van a involucrar tanto a las células del sistema hematopoyético como a las células del sistema neurológico, ¿sí? En la actualidad se describen 3 tipos. La forma infantil es la más prevalente, afectando al 85% de los pacientes. Estas se van a originar por mutaciones que ocurren en el brazo largo del cromosoma 1 y que afectan al gen de Chiari-Higashi, que está en el locus 1q42 y que codifica para esta proteína LIS, que está encargada de la regulación del transporte lisosomal y la función del citoesqueleto. Esto lo que hace es impedir la formación normal de los fagolisosomas y de los melanosomas, que son vesículas primordiales en el proceso de la fagocitosis. Los hallazgos son anormalidades que ocurren tanto en los lisosomas, en los cuales se ve una incapacidad de los mismos para liberar su contenido durante el proceso de la fagocitosis.
En el caso de el cabello de estos pacientes, lo que se observa es un acúmulo anormal de mielina, y que se caracteriza por las características fenotípicas que van a tener estos pacientes, es la presencia de canas. Son bebés canosos por este acúmulo normal de mielina en los cabellos. El tratamiento de estos mismos es el trasplante halogénico de médula ósea, que se lo utiliza como tratamiento de elección. Las características, como dijimos, van a padecer infecciones recurrentes, especialmente por Staphylococcus aureus, Streptococcus, Aspergillus, Cándida. Hay defectos en los nervios periféricos, el retardo mental, el albinismo oculocutáneo parcial, que es característico. Acá, como ven, los chicos con canas. Hay un albinismo también en piel. En algunos casos se observan cuadros depresivos atípicos. Y en sangre periférica lo que se va a observar son gránulos lisosómicos gigantes en la mayoría de las células, tanto neutrófilos, monocitos, en los hepatocitos y células de los túbulos renales. Acá van a ver, entonces, ven en una extendida en sangre periférica los gránulos lisosómicos gigantes que se observan en algunas células sanguíneas, ¿sí? El defecto funcional, entonces, ocurre, no solamente afecta a los neutrófilos, sino que también afecta a los monocitos, células NK, etc. Ahí se ve la presencia, entonces, de estos gránulos lisosómicos gigantes y el albinismo oculocutáneo parcial que se ve en estos pacientes que la padecen. ¿Sí? ¿Seguimos? Otra de las enfermedades que pueden afectar a los leucocitos es lo que se conoce como enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia primaria poco frecuente que afecta entonces al sistema fagocítico, está genéticamente determinada y se caracteriza por la incapacidad que tienen las células fagocíticas de destruir microorganismos que son catalasas positivos, a pesar de realizar normalmente la quimiotaxis, la fagocitosis y la degranulación. En estos casos hay una incapacidad para producir entonces intermediarios reactivos del oxígeno, que son los encargados del estallido respiratorio y a su vez de la destrucción de los microorganismos a través de este mecanismo. Es la historia entonces de cómo fueron cambiando las denominaciones a través de la historia. En el año 1954 se la conocía como enfermedad granulomatosa fatal de la infancia. En el 67 se hace la demostración del defecto en la reducción del NBT por parte de los fagocitos de estos pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. Y en el año 1987 se localiza el gen que está ligado al cromosoma X y que afecta casi al 65% de los casos de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. Acá para que vean nomás en dónde interviene esta NAT-fosfatooxidasa, que es un complejo enzimático que está localizado en la membrana plasmática de los fagocitos. ¿Qué es lo que hace esta NAT-fosfatooxidasa? Toma electrones del NAT-fosfato reducido en el citosol y los cede al oxígeno para que éste se transforme en anión superóxido, ¿sí? Reacciones posteriores, entonces, en la cual intervienen otras enzimas como la superóxido dismutasa, la mieloperoxidasa, etcétera, producen otros intermediarios como el peróxido de hidrógeno o el ácido hipocloroso y otros productos que van a ser microbicidas, ya sea en el espacio extracelular o en las vacuolas fagocíticas, ejerciendo así los efectos tóxicos sobre los microorganismos que van a ser ingeridos. Estas inmunodeficiencias primaria, conocida como enfermedad granulomatosa crónica, o está caracterizada principalmente porque los pacientes sufren infecciones severas recurrentes producidas por distintos microorganismos, principalmente, como vamos a ver, bacterias, hongos, con formación de granulomas. Esta formación de granulomas se debe a la incapacidad que tienen estos fagocitos, como ser los neutrófilos, los eosinófilos, macrófagos y monocitos,
de generar compuestos reactivos del oxígeno que van a ser necesarios o que son necesarios para llevar a cabo la lisis de estos tipos de microorganismos. Al no producirse estos intermediarios, no se produce la destrucción y esto conlleva a la formación de granuloma, que es lo que caracteriza a la enfermedad granulomatosa crónica. Acá si podemos ver el complejo enzimático, en la cual en todos los fagocitos en reposo, estos componentes se encuentran totalmente disociados, localizados en distintos compartimientos y que tras la activación de los fagocitos por la unión ya sea de los microorganismos a sus receptores de superficie, van a conducir al ensamblaje de este complejo enzimático y a su vez a la inducción del estallido respiratorio con la formación de los distintos intermediarios reactivos. Como dijimos, a partir del NAD-fosfato reducido, se toman los electrones que son cedidos a el oxígeno para generar el anión superóxido y que es el comienzo de la cadena de generación de intermediarios reactivos del oxígeno. Esto después, con la intervención de otras enzimas, como dijimos la superóxido dismutasa o la mieloperoxidasa, van a dar lugar a distintos intermediarios reactivos del oxígeno que van a ser los responsables de destruir al microorganismo endocitado. Este complejo enzimático está formado entonces por dos componentes de membrana unidos. Uno es la GP91-POF, que viene de fagocito oxidasa, y la P22, la GP91 y la P22, que son las que en conjunto componen el citocromo B558, y otros tres componentes citosólicos que son la P47, la P67 y la P40. Finalmente, otra de las enzimas que está presente es una proteína que va a participar de la activación también del sistema, que aunque no es un componente entonces exclusivo de este complejo enzimático, que es las proteínas RAC. La fisiopatología: se producen distintas mutaciones en los genes que codifican para los distintos componentes de este complejo enzimático NAD-fosfato oxidasa, tanto de los neutrófilos como de los eosinófilos, los monocitos, etc. Se ha visto que el 65% de los casos son mutaciones que son ligadas al cromosoma X y que afectan al gen CYP. El resto se trata de mutaciones autosómicas que ocurren en un menor porcentaje. Lo que se ha visto es que, además de las propiedades microbicidas directas que tienen estos intermediarios reactivos del oxígeno, la activación también de la NAD-fosfato oxidasa, en el caso de los neutrófilos, también se asocia con una activación de otras proteasas intracelulares, como son la elastasa, la catepsina G, y también la liberación de las NET, es decir, de las trampas extracelulares de los neutrófilos, que también median la defensa contra los distintos microorganismos. Por lo tanto, mutaciones en este complejo enzimático van a determinar también alteraciones no solamente en los intermediarios reactivos del oxígeno, sino también en este tipo de proteínas que también están asociadas a la misma. Acá donde se ve también la formación del complejo enzimático, una vez que se produce la activación de los leucocitos, más de lo mismo. El cromosoma donde está ubicada la mutación, como dijimos, la más prevalente es la mutación en la glicoproteína GP91-FOB, que está ligada al cromosoma X, que representa alrededor del 65 a 67% de los casos de enfermedades granulomatosa crónica. Como dijimos, las infecciones recurrentes son causadas por microorganismos que son catalasa positivos, como Staphylococcus, Nocardia, Burkholderia, Serratia, Salmonella, Escherichia, Mycobacterium y hongos como el Aspergillus y la Candida. Las características clínicas que van a tener estos pacientes aparecen desde la etapa lactante. El 95% de los pacientes, el diagnóstico se establece antes de los 5 años de edad, en promedio al año de vida, especialmente en los casos que están ligados al cromosoma X. Estos pacientes se caracterizan por presentar linfadenopatías marcadas, hepatoesplentomegalia, neumonía, rinitis, conjuntivitis, dermatitis, diarreas crónicas y obstrucción intestinal.
el aspecto clínico, que son infecciones bacterianas y fúngicas con formación de granulomas, como dijimos, afectan tanto a distintos órganos como a nivel pulmonar, cutáneo, gastrointestinal, ganglionar, hepático, etc. La respuesta a las infecciones virales están conservadas, solamente se ven afectadas aquellas por microorganismos que son catalasas positivos. Hay manifestaciones también autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la colitis no infecciosa, la enfermedad pulmonar, intersticial, etc. Y acá está lo que es un granuloma, ¿sí? Cómo está formado, caracterizado entonces por la infiltración de macrófagos, una pared entonces central y linfocitos está en la periferia, rodeada de una cápsula de tejido fibroso, etc. ¿Sí? Estos granulomas es lo que vamos a ver en este tipo de pacientes y que son característicos. Deficiencias del complemento, entonces ya vimos lo que eran las deficiencias de los componentes celulares, ahora vamos a ver la deficiencia de los componentes humorales del sistema inmune innato. Las deficiencias del complemento, entonces la mayoría de las deficiencias se heredan de manera autosómica dominante, representan alrededor del 0,03% de la población en general. La incidencia a su vez aumenta en distintas patologías, como por ejemplo en el LES, la deficiencia de C2 puede llegar hasta el 1%. Estos pacientes se caracterizan porque van a presentar infecciones recurrentes por distintas bacterias, como por ejemplo Neisseria, etcétera, y la deficiencia puede estar alrededor de en el 20% de estos pacientes, ¿sí? En general, las personas con deficiencias en C1, ya sea C1Q, C1R, C1S y C4, no están en riesgo de infecciones recurrentes, ya que la vía de las lectinas y la vía alterna pueden ser activadas por C3 de manera normal. Sin embargo, muchos padecen enfermedades autoinmunes como síndromes semejantes al lupus eritematoso sistémico. Una deficiencia de C2 también lo que hace es aumentar la susceptibilidad de infecciones bacterianas encapsuladas que pueden ser potencialmente mortales. A su vez, una deficiencia de C3 lo que hace es más susceptible al paciente a padecer distintos tipos de infecciones por bacterias encapsuladas como el y Staphylococcus aureus. Los pacientes con deficiencias del complemento a menudo se presentan con infecciones piógenas, particularmente producidas por bacterias encapsuladas, como el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. Aquellas deficiencias en componentes de la vía clásica se asocian con enfermedades autoinmunes, especialmente con síndromes muy similares a los producidos por el lupus eritematoso sistémico. Ahí están los componentes, la clasificación y la patología que subyace a la misma, ¿sí? Para que vean. No solamente se van a producir en esos componentes, sino también se pueden producir deficiencias en las proteínas reguladoras del sistema del complemento, donde nosotros nos vamos a centrar particularmente en el inhibidor de C1 y que es causante de la enfermedad conocida como edema angioneurótico hereditario, ¿sí? Antes de entrar en lo que es esta patología, vamos a dar algunas características de esta proteína reguladora del sistema del complemento. El C1 inhibidor es una glicoproteína, como dice, de 105 kilodalton, está formado por alrededor de 478 aminoácidos, pertenece a la superfamilia de la serpina, es de síntesis fundamentalmente hepática, también se ha visto que monocitos, macrófagos, placenta y células de la microglia la pueden sintetizar, forma parte de una familia de inhibidores de proteasas séricas que también incluye a la antitrombina 3 y el inhibidor de alfa-1 proteasa. Es una proteína reguladora que actúa con una acción inhibitoria sobre 4 sistemas, el sistema del complemento, el sistema de la coagulación, la fibrinolisis y el sistema de contacto. En el caso del sistema del complemento, lo que hace es unirse al componente C1s, impidiendo que continúe la activación de la cascada del complemento. Entonces, su principal función es actuar como un inhibidor de C1 esterasa y es la principal, entonces, proteína reguladora de la fase de contacto también, inhibiendo al factor 2 activado, la calciteína y el factor 11 activado. Vamos a ver al C1 inhibidor en distintos
en distintos sistemas, actuando a nivel de la cascada de la coagulación, a nivel del sistema del complemento, en donde va a inhibir entonces al complejo C1S, C1R, en la cascada de la fase de contacto. Entonces son distintos sistemas que son los que van a estar entonces también relacionados con el tipo de patología y las características clínicas que van a presentar estos pacientes que padecen esta inmunodeficiencia. La característica que tienen estos pacientes es que, a diferencia de las anteriores que habíamos visto que se heredaban de manera autosómica recesiva, como en el caso del LAP1, LAP2 y el síndrome de Chiari-Gashi, en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica podía ser de manera ligada al cromosoma X, pero también tenía una herencia de modo recesivo en un 35% de los pacientes. En este caso, las deficiencias del complemento y del C1 inhibidor específicamente es que se transmite de manera autosómica dominante. Se han visto dos variantes fenotípicas reconocidas, la de tipo 1, en la cual hay una disminución o ausencia cuantitativa del inhibidor de C1, y que es la que afecta alrededor del 85% de los casos. En cambio, en la de tipo 2, si bien hay una síntesis cuantitativamente normal, se trata de una proteína que es anómala o disfuncionante y que afecta al 15% restante de los pacientes. La característica clínica es que las deficiencias de C1 inhibidor no tienen diferencias en cuanto al sexo, la raza o la distribución geográfica. Los pacientes generalmente refieren un prodromo consistente en un prurito leve, engrosamiento cutáneo, tipo rash, eritema, que puede resolverse o constituir un ataque verdadero, ¿sí? La hinchazón es generalmente episódica, recurrente y no dolorosa, y no se asocia ni a picazón ni a urticaria. Son autolimitadas, dentro de las 72 horas pueden ya resolverse, diferenciándose de los procesos infecciosos o inflamatorios porque hay una ausencia de calor y de eritema, ¿sí? O sea, eso es lo que los diferencia de los procesos infecciosos e inflamatorios. Estos son los síntomas que suelen presentar. En el 50% de los casos, los síntomas aparecen ya antes de los 10 años, los cuales pueden incrementarse. Por ejemplo, se ha visto que se incrementan en la pubertad o después de la tercera década de vida. Muchos ataques están relacionados, entonces, como dijimos, con procesos traumáticos, estrés agudo, intervenciones médicas, infecciones, o el uso también de anticonceptivos se ha asociado con la producción de estos ataques del angioedema hereditario. Las características que tienen estos edemas es que se produce un edema que es difuso, que puede afectar tanto a la piel como a distintos órganos sólidos, y el edema cutáneo se caracteriza porque es una inflamación recurrente en la cual, como dijimos, no se ve urticaria, no es pruriginoso, no es doloroso y tampoco tiene aumento de temperatura, que es lo que dijimos lo diferencia de los procesos inflamatorios o infecciosos. El mecanismo por el cual se va a generar es que defectos en el gen que codifican para el C1 inhibidor ubicado en el brazo largo del cromosoma 11 son los que van a producir, al afectar no solamente al sistema del complemento, sino a los 4 sistemas, como la fibrinolisis, el sistema de contacto y la coagulación, van a producir una activación descontrolada del complemento por la vía clásica, ¿sí? Se van a producir, debido a esto, liberación de mediadores vasoactivos, principalmente como la bradiquinina y C2-cinina, que van a ser los responsables de generar estos edemas que son característicos de los pacientes. Las complicaciones más graves que pueden sufrir estos pacientes es el edema de glotis y la muerte por asfixia, o el shock hipovolémico por diarreas y vómitos. El cuadro de asfixia puede variar y se puede presentar tanto a los pocos minutos de comenzado el ataque como también dentro de las 14 o 24 horas de iniciado los distintos síntomas.
¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico de estas inmunodeficiencias primarias que afectan tanto al sistema inmuninnato humoral como al sistema inmuninnato celular. Desde el laboratorio lo que podemos hacer es al paciente con sospecha de inmunodeficiencias primarias, lo que se va a hacer primero entonces es una anamnesis y una exploración física en donde se van a determinar, se van a poner en juego, por ejemplo, los 10 signos de alarma que pueden tener estos pacientes, algunos de ellos. Se van a ver el tipo y localización de las infecciones, la edad de comienzo de los distintos síntomas, si hay o no antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, la respuesta al tratamiento en el caso que se haya empezado con tratamiento, el fenotipo del paciente que muchas veces suele ser característico. Hemos visto en los pacientes con el síndrome de Chiari-Gashi la presencia de las canas en los bebés recién nacidos. El grado también de desarrollo de los órganos linfoides va a ser un determinante en la sospecha de este tipo de pacientes. Se pueden hacer estudios iniciales de laboratorio como un hemograma, o conocer las distintas poblaciones leucocitarias en sangre periférica, con el hemograma, por ejemplo, en el síndrome de Chiari-Gashi, donde vamos a ver los gránulos lisosómicos gigantes, que es característico entonces de esta patología. En los pacientes con deficiencia en la adhesión leucocitaria, lo que se puede ver en sangre periférica es una leucocitosis periférica con recuentos mayores a los 75.000 o 100.000 leucocitos, como habíamos recalcado. Entonces acá, como dijimos, la presencia entonces de granulomas en piel y distintos órganos, los granulomas característicos de la enfermedad granulomatosa crónica, la onfalitis en el caso de los pacientes con deficiencia en la adhesión leucocitaria, los pacientes con canas por la acumulación anormal de mielina en el cabello, y acá también la presencia de granulomas, como dijimos, en este caso axilar, y acá en el caso, por ejemplo, en la sospecha de un paciente con síndrome de Chiari-Gashi, la presencia de los gránulos lisosómicos gigantes, ¿sí? El diagnóstico entonces se puede hacer a través de distintas metodologías de laboratorio. Por ejemplo, en el caso del NBT, el diagnóstico usando la técnica del NBT que evalúa colorimétricamente la capacidad de los neutrófilos de reducir este colorante. Siempre es útil para evaluar entonces la activación del metabolismo celular o estallido respiratorio, como habíamos visto. El NBT es un compuesto soluble de color amarillo, que al ser endocitado y reducido por la acción de las enzimas intracelulares del fagocito, lo que hacen es que precipite en forma de cristales de color púrpura oscuro, conocido como cristales de Formazan. En un paciente normal, en el cual sus leucocitos actúan de manera correcta, se ha visto que más del 90% del colorante ha sido reducido, mientras que en los pacientes con deficiencias en los fagocitos, más que nada en el estallido respiratorio, se ha visto que se observan menos del 10%. Acá entonces lo que se observa en un paciente normal, y esto es lo que se va a observar entonces en un paciente con enfermedad granulomatosa crónica. Al no producirse los intermediarios reactivos del oxígeno, no se puede reducir el NBT a Formazan, ¿sí? El diagnóstico molecular se va a basar principalmente en aquellos pacientes con defectos en la adhesión leucocitaria por mutaciones en el gen que codifican para la cadena beta de las beta 2 integrinas, o también conocido como CD18, o en la búsqueda del ARN mensajero de estas integrinas que pueden estar ausentes. Y en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica, como dijimos, mutaciones en el gen que codifican para la GP91, o que es de manera ligada al cromosoma X, o alguna de sus mutaciones recesivas en aquellos genes que codifican para las proteínas P22, la P47, la P67. El diagnóstico molecular. El tratamiento en la gran mayoría de ellas es de tipo paliativo.
En el edema angioneurótico tenemos que decir que estos, en el caso agudo, no responden a los corticoides, adrenalina o antihistamínicos. En el tratamiento con C1 inhibidor, en el caso del Berinert, en pacientes también con ataque agudo, con una dosis de 500 a 1500 unidades por vía endovenosa. Este Berinert es un concentrado del C1 inhibidor que es derivado de plasma humano de distintos dadores que fueron seleccionados. Es decir, que se trata de un producto que es pasteurizado y es útil para cualquier tipo de ataque, incluyendo los ataques de tipo laringios, y se administra, como dijimos, por vía endovenosa. Eso en lo que hace a tratamientos en los casos agudos. En los casos a largo plazo, lo que se suelen utilizar son andrógenos atenuados, que lo que hacen estos andrógenos atenuados es aumentar la síntesis hepática de C1 inhibidor, porque se cree que existe un gen que es normal. Por lo tanto, con este tratamiento lo que se estimula es el aumento en la transcripción de este gen normal y por lo tanto en la producción del C1 inhibidor. Lo que se suele dar acá en Argentina es el danazol en una dosis de alrededor de unos 600 miligramos por día, pero tienen muchos efectos adversos. Estos tratamientos con andrógenos se hacen, por ejemplo, para disminuir la frecuencia, la duración y la gravedad de los ataques que se producen. Y como dijimos, tienen como desventaja distintos efectos adversos, como por ejemplo el aumento de peso, la virilización del paciente, dismenorrea, cefalea, etc. Y otros de los que se suelen utilizar son los antifibrinolíticos, el EACA, que es el ácido epsilon aminocaproico, que se ha visto que tiene un efecto mucho menor que los andrógenos atenuados, ¿sí? Cuando no responden a los tratamientos con los andrógenos, se les administra entonces los fibrinolíticos. En el caso de la enfermedad granulomatosa crónica, el tratamiento también es paliativo, una profilaxis antimicrobiana e inmunomoduladora que incluye la administración de distintos tipos de antibióticos, ya sean antibióticos o antimicóticos, dependiendo del microorganismo que está afectando, el tratamiento también con interferón gamma y el trasplante de células madres a partir del cordón umbilical ha sido el único tratamiento curativo para este tipo de pacientes, los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. En los pacientes con síndrome de Chiari-Gashi, también el tratamiento con antibióticos, que es un tratamiento paliativo. Lo que se ha visto es que el uso de ácido ascórbico en altas dosis también puede mejorar la función del neutrófilo. El uso de vincristina, que es un antineoplásico, prednisona y ciclofosfamida, también han inducido una remisión temporal, pero sin embargo el trasplante de médula ósea es el único que lleva a la curación de las distintas manifestaciones. Se ha visto que los niños que han recibido el trasplante alogénico tienen una evolución satisfactoria de los distintos cuadros que pueden presentar. Hasta aquí lo que hemos visto eran las deficiencias del sistema inmune innato, tanto aquellos que afectan a los componentes celulares como los que afectan a los componentes humorales. Ahora vamos a adentrarnos en los que son específicamente las deficiencias que comprometen al sistema inmune adaptativo y que pueden comprometer tanto también a los componentes humorales como a los componentes celulares. Ahí vemos la clasificación, las deficiencias de anticuerpos son las más prevalentes, alrededor del 50% de los pacientes con deficiencias del sistema inmune adaptativo sufren estas deficiencias, defectos combinados en el 10 al 20%, defectos celulares en el 5 al 10% y los síndromes bien definidos también otro 5 o 10%. Vamos a adentrarnos específicamente en un primer paso, en una primera parte, a las deficiencias humorales, o sea, las deficiencias de anticuerpos. Las características que tienen es que la presentación de las mismas van a ocurrir después de los 6 meses de vida. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la presencia de los anticuerpos maternos que están en el bebé recién nacido
como resultado de la transferencia transplacentaria de anticuerpos durante la gestación, de anticuerpos de isotipo IgG principalmente, y después en la lactancia de anticuerpos de tipo IgA. Por lo tanto, el diagnóstico de estos pacientes no se puede hacer hasta después de los 6, 8, 10 meses. Tienen un crecimiento casi normal. Lo que van a sufrir son infecciones características por gérmenes encapsulados. Y esto está en relación directa con el papel que juegan los anticuerpos frente a las infecciones. Ocurren infecciones sinopulmonares, otitis, bronquiectapsias, abscesos, linfadenitis, puede haber diseminación hematógena, hay hipoplasia. En el caso de la A-gamma globulinemia ligada al X, o también conocida como enfermedad de Bruton, o hiperplasia en el caso de los pacientes que sufran la inmunodeficiencia común variable de tejidos linfáticos. Y hay un aumento, como dijimos, de incidencia tanto de procesos autoinmunes como procesos neoplásicos. Acá, entonces, un cuadrito donde vamos a ver la enfermedad, entonces, la A-gamma globulinemia ligada al X, o conocida también como enfermedad de Bruton, en la cual hay ausencia de linfocitos B en sangre periférica o en circulación. Las inmunoglobulinas, por lo tanto, van a estar disminuidas o ausentes. Va a haber infecciones recurrentes, como dijimos, por microorganismos encapsulados. El defecto génico, vamos a ver que se trata de una proteína conocida como BTK o Bruton tirosinquinasa, que lleva a un fallo en la diferenciación de los linfocitos B. La inmunodeficiencia común variable, en lo cual se observa una población mayor al 1% de linfocitos B. Las inmunoglobulinas también están disminuidas. Infecciones recurrentes por mismo. El defecto génico puede estar asociado a estos genes que codifican para TACI, ICOS o BAF. Hay un fallo en la activación de los linfocitos B. Y otro de los síndromes también que pueden estar son el síndrome de hiper-IgM, en lo cual, bueno, es otra patología también que puede estar presente, menos frecuente. En el caso de deficiencias de anticuerpos, las que vamos a ver nosotros van a ser la A-gamma globulinemia ligada al cromosoma X, o conocida como A-gamma globulinemia de Bruton, y la inmunodeficiencia común variable, más adelante. Esta A-gamma globulinemia se define entonces como una inmunodeficiencia primaria que está caracterizada por la ausencia de linfocitos B maduros circulantes y que lleva a una severa reducción de todos los isotipos de inmunoglobulinas en sangre. Generalmente la que puede estar un poquito más elevada, pero siempre por debajo del valor normal, es la IgG, con valores menores a los 250 miligramos por decilitro, mientras que el resto pueden estar en concentraciones mucho menores e incluso ser indetectables, ¿sí? Se clasifican según el modo de herencia, ligada al cromosoma X, que está asociada con la proteína BTK o brutotirosinquinasa. Hay otras que son menos frecuentes, como son las autosómicas recesivas y las autosómicas dominantes, en las cuales también se han reportado algunos casos. La gamma globulinemia, entonces, ligada al X, que fue identificada en el año 1952 y constituye el prototipo de las inmunodeficiencias de anticuerpos e inmunodeficiencias de células B. Es una enfermedad ligada al cromosoma X, como dijimos. Se producen mutaciones en el gen que codifican para una tirosinquinasa citoplasmática conocida como PTK o Bruton tirosinquinasa. El defecto fundamental que se produce es una incapacidad de los linfocitos B precursores de madurar para convertirse a su vez en linfocitos B maduros y después en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los pacientes, como dijimos, son más propensos debido a esto a contraer distintos tipos de infecciones, principalmente por bacterias encapsuladas. Los exámenes físicos muestran que se observa amígdalas y ganglios linfáticos en el cuello que son rudimentarios o muy pequeños. El gen afectado se encuentra localizado en el cromosoma X, es decir, es ligado al cromosoma X, y sería la señal para que la célula prevé reordene sus cadenas livianas una vez que han aparecido las cadenas pesadas, ¿sí?
Ahí está entonces otra imagen donde la acción entonces de la BTK impide que la célula pro-B se transforme en una célula pre-B. Estudios in vitro han mostrado a su vez que la proteína BTK es esencial para la supervivencia de los linfocitos B, la progresión del ciclo celular y a su vez la proliferación ante estímulos antigénicos a través de sus receptores específicos. ¿Sí? Acá también vemos otra, entonces, donde actúa la brutontirosinquinasa. Esta brutontirosinquinasa se ha visto también que tiene una secuencia homóloga a otra familia de tirosinquinasas citoplasmáticas que lo que hacen es en sí fosforilar residuos de tirosina, por lo cual están involucradas en la traducción de señales en las células hematopoyéticas. Esta BTK está formada por 4 subunidades que se denominan CH1, CH2, CH3 y otra que es CH, pero se ha visto que el dominio CH2 y CH3 son los que están involucrados tanto en el reconocimiento intercelular como en la actividad de tirosinquinasa que tienen estas mismas. Esta BTK parece estar involucrada también en la activación de distintas proteínas quinasa y por lo tanto en la regulación de distintos factores de la transcripción. Ahí está entonces donde se ubica esta BTK, entonces que actúa como una tirosinquinasa, expresada entonces en varios linfáticos hematopoyéticos, pero que está ausente en linfocitos T y en células NK. Y como dijimos, entonces, está involucrada en varias vías de traducción de señales que lo que hacen es, a su vez, regular la supervivencia, la activación, la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B. Entonces, más de lo mismo. El diagnóstico entonces es que los niños afectados son todos varones debido a que son ligadas al cromosoma X, sufren infecciones graves, bacterianas, en distintos órganos y tejidos. Al examen físico entonces se observan centros germinales de ganglios linfáticos, placas de Paget, el apéndice y las amígdalas con un desarrollo escaso o desarrollo rudimentario. El diagnóstico clínico se hace al demostrar la ausencia o la disminución de linfocitos B en sangre periférica. Lo que se observa es que los niveles de CD19 son menores al 1%. Los precursores de linfocitos B en médula ósea son existentes, pero sin inmunoglobulinas de membrana. Y hay una ausencia marcada o ausencia directamente en los 5 isotipos de inmunoglobulinas en sangre periférica. Lo que se ha visto también es que hay una historia familiar de mutación de la proteína BTK en aquellas mujeres que son portadoras de la anomalía. Otra de las inmunodeficiencias que vamos a ver y que afectan a los anticuerpos es la inmunodeficiencia común variable. Es uno de los defectos inmunológicos más sintomáticos y con mayor comorbilidades. Con frecuencia el diagnóstico es tardío también debido a la variedad de presentaciones y el cuadro clínico amplio que tienen estos pacientes. Se lo define como un trastorno heterogéneo que está caracterizado por infecciones bacterianas recurrentes y una alteración en la diferenciación de los linfocitos B y que llevan a defectos en la producción de inmunoglobulinas en sangre periférica. Los pacientes se van a caracterizar por presentar bajas concentraciones de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y o inmunoglobulina M, pobre o nula respuesta a distintos tipos de vacunas, y hay una ausencia, demostrando la ausencia de cualquier otra inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia común variable define a todas aquellas inmunodeficiencias de tipo humoral que presentan una presentación clínica tardía de la vida. La OMS la define como una entidad con función deficiente de anticuerpos. Generalmente está acompañada por una hipogamaglobulinemia y hay un compromiso T que es ocasional. Se denomina tardía porque generalmente ocurre posterior a los 24 meses de vida. Lo habitual también es una presentación en los adultos jóvenes. Es común
por su frecuencia y es variable también en cuanto al grado de inmunodeficiencia humoral y a los cuadros clínicos que ésta subyace. Tiene entonces una incidencia binodal, puede afectar tanto a hombres como a mujeres de la misma forma, tiene una prevalencia de 1 en 10.000 a 1 en 200.000 recién nacidos vivos y tiene entonces una presentación binodal, se puede presentar tanto en los niños como en los adultos jóvenes. El compromiso celular varía desde mínimas alteraciones hasta cuadros clínicos que van a dificultar la diferenciación con otras inmunodeficiencias combinadas. La gran mayoría de los casos son esporádicos, pero se han notificado también algunas transmisiones autosómicas recesivas o autosómicas dominantes. Se han descrito alteraciones génicas en el 10% de los pacientes con este tipo de patología y se ha visto mutaciones en varios genes, como por ejemplo aquellos que afectan a los CD19, al gen TACI, al BAF, ICOF, CD20, CD21 y CD81. Estos genes están involucrados en alguna parte de la biología del linfocito B. Acá están entonces los distintos defectos inmunológicos que se van a producir, tanto en la parte, en lo que afectan a la inmunidad innata, alteraciones en las células T, alteraciones en las células B, es decir, que tiene un abanico importante en cuanto al tipo de alteraciones que se van a producir en los linfocitos B, como también a las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes. Se van a producir infecciones piógenas sinopulmonares recurrentes, que son altamente susceptibles a distintos microorganismos, como por ejemplo Yardia, herpes simple, herpes zóster, infecciones por patógenos inusuales, como por ejemplo el Pneumocystis carini, micobacterias, hongos, etc. y enterovirus. Entonces esto es todo lo que vamos a ver en cuanto a inmunodeficiencias de tipo humoral. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son las inmunodeficiencias de tipo celular o inmunodeficiencias combinadas, ¿sí? Conocidas también como la enfermedad del niño burbuja, la inmunodeficiencia combinada severa. Ahora van a ver por qué se la conoce también como enfermedad del niño burbuja. En estos pacientes se caracterizan por tener una muy baja cantidad o ausencia de linfocitos T funcionales, en muchos casos también combinado con una deficiencia cuantitativa de células B o NK. Eso es debido a las interacciones que se producen entre los linfocitos B y los linfocitos T o las células NK. Los pacientes afectados van a presentar infecciones por microorganismos oportunistas que van a ser severas y recurrentes a nivel pulmonar, sobre todo, como dijimos, el Pneumocystis carini, candidiasis oral, infecciones atípicas en piel, diarreas crónicas, hay fallo en el crecimiento desde los primeros meses de vida, infecciones virales severas y potencialmente mortales. El tejido linfoide se encuentra profundamente hipoplásico y es característico de estos pacientes. El timo presenta una arquitectura embrionaria sin diferenciación córtico-medular y a su vez con ausencia de los corpúsculos de Hazard. Los ganglios linfáticos no son palpables y las amígdalas no son visibles. Eso es otra de las características que tienen estos pacientes. Lo que se observa entonces es que en médula ósea, con el progenitor mieloide, va a dar lugar entonces a las distintas poblaciones de monocitos, neutrófilos, macrófagos, pero que en el caso de esta célula pluripotencial que da a un progenitor linfoide común, en el caso a nivel de timo, se puede producir entonces alteraciones a nivel del precursor de los linfocitos T o linfocitos B y o células NK, lo cual va a producir que no lleguen a sangre periférica los linfocitos T maduros o linfocitos B maduros o células NK maduras. Y acá están las distintas alteraciones que se pueden producir y que son las que van a afectar a este tipo de patologías. Deficiencias en la cadena gamma común, deficiencias que afectan a los genes que codifican para JAK3, para las RAC1, RAC2, para la adenosina de aminidasa,
son los que van a dar lugar a estas deficiencias que afectan tanto a los linfocitos T como pueden afectar también a los linfocitos B. Van a ver entonces que, por ejemplo, defectos en el gen que codifica para la cadena gamma común va a afectar tanto a la población T como a las células NK, pero también en algún punto se va a ver afectado los linfocitos B, ya que se van a producir linfocitos B de tipo anómalos o que van a ser con una función deficiente. Deficiencias también en las JAK3, en el gen que codifica para la JAK3, también va a producir una patología muy similar a la que afecta a la cadena gamma común, a las recombinasas también, RAC1 y RAC2, a la adenosíndeaminidasa, que va a afectar a las 3 poblaciones, y así. Distintas mutaciones en estos genes que pueden ocasionar alteración a nivel de las 3 poblaciones o de 2 en su defecto. El fenotipo linfocitario y los defectos moleculares que van a estar asociados, por ejemplo, van a estar afectados los linfocitos T y las NK en el caso de la deficiencia de la cadena gamma común, que afecta casi al 50% de los pacientes con inmunodeficiencia común combinada severa, mientras que los linfocitos B no se van a ver afectados en cuanto a cuantitativamente, pero sí funcionalmente van a estar deficientes. Deficiencias, como dijimos, en JAK3, que son en un menor porcentaje. Deficiencias en la interleuquina, en el receptor de la interleuquina 7, que afecta a las NK. Podemos tener afecciones que afectan tanto a los linfocitos B y linfocitos T, pero no así las NK, como deficiencias en las recombinasas, RAC1 y RAC2, deficiencia de Artemix. En el caso de las recombinasas habíamos visto que está asociado también en el caso de afectar a los linfocitos B a distintas patologías de tipo autoinmune debido a que se rompe la tolerancia. Y la deficiencia en la adenosíndeaminidasa que afecta a las 3 poblaciones, tanto linfocitos T como B, como células NK. Y dentro de estas inmunodeficiencias combinadas severas, vamos a ver la más prevalente, que habíamos visto anteriormente, que figuraba con un 50% de los casos, que es la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X o ligada al sexo, también conocida. Fue descrita por primera vez en el año 1950, se presenta solamente en varones. Al estar ligada al cromosoma X, afecta solamente a los varones, por lo tanto la mujer es portadora asintomática. Es la más común dentro de estas inmunodeficiencias combinadas severas, afectando al 50% de los pacientes del total. Se debe a una falta total de diferenciación de precursores linfoides pretímicos. Como consecuencia de ello, se observa una marcada linfopenia con ausencia de linfocitos T maduros. Los linfocitos B, si bien se encuentran en un número normal o pueden estar incluso aumentados, son funcionalmente deficientes debido a las alteraciones que ocurren en sus receptores de superficie. Las células NK también están ausentes o francamente disminuidas con una pobre actividad citotóxica. El defecto molecular responsable de esta patología se asienta sobre la cadena gamma común, la cual la comparten varios receptores de citoquinas, principalmente la interleuquina 2, la interleuquina 4, la interleuquina 7, la 9 y la 15, que son primordiales para el desarrollo de la ontogenia T. Acá está, entonces vamos a ver la cadena gamma común, que afecta entonces tanto al receptor de interleuquina 2, acá la cadena común de interleuquina 4, la interleuquina 7, la interleuquina 9, la interleuquina 15, la 21 y esta otra, entonces que están relacionadas todas con expresados tanto en linfocitos T, en linfocitos B y en linfocitos NK, y que están tienen funciones distintas, entonces se van a ver afectados todas estas interleuquinas al producirse esta alteración génica en el gen que codifica para esta cadena gamma común de los receptores. Por lo tanto, lo que se va a observar es efectos, entonces, como dijimos,
en las interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y 21, que están relacionados con la maduración y la activación de las distintas poblaciones. Por lo tanto, se van a ver alterados también esas poblaciones. Lo que se va a traducir entonces con la ausencia de linfocitos T maduros en sangre periférica, la ausencia también de NK en sangre periférica y, o una NK deficiente en funciones, y los linfocitos B también, que si bien pueden estar en un número normal, pueden ser funcionalmente deficientes. Las características que tienen es que son de comienzo a los 2 y a los 6 meses de recién nacido. Hay un retraso en el crecimiento, se observa diarrea persistente, candidiasis orales persistentes y crónicas, y se pueden producir también, hoy es característico, la infección tras la administración de la vacuna BCG localizada, o también conocida como BCG-itis, que puede producirse también de manera diseminada. Hay una dificultad respiratoria, neumonitis, rascutáneo y atrofia linfoidea. Esta BCG-itis suele ser característica de estos pacientes con inmunodeficiencia combinada severa. Acá lo que les hablaba de los niños burbuja, acá está el caso de David Vetter, que fue el primer niño burbuja, y además el primer intento de terapia de trasplante de médula ósea en un paciente con inmunodeficiencia combinada severa. Acá está otro de los pacientes que fue tratado por terapia génica. El diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico? De la misma manera que hacíamos con las inmunodeficiencias del sistema inmune, la misma metodología seguimos en el caso de los pacientes con inmunodeficiencias del sistema adaptativo. En el caso de los pacientes con sospecha, lo que se hace es una anamnesis y una exploración física, donde se observa, bueno, el tipo y la localización de las infecciones, la edad de comienzo, si hay o no antecedentes familiares, si hay o no respuesta a tratamientos que ya hayan instaurado en estos pacientes, el fenotipo del paciente y el grado de desarrollo de los órganos linfoides. En este tipo de patologías, el grado de desarrollo es primordial como para sospechar de una inmunodeficiencia, ya sea humoral o celular, que afecta al sistema inmune adaptativo. Estudios iniciales de laboratorio que van a comenzar con un hemograma, en el caso de las inmunodeficiencias humorales, con el dosaje de los niveles séricos tanto de IgA, IgG y IgM, conocer las distintas poblaciones leucocitarias en sangre periférica. Se puede hacer entonces dosaje de distintos marcadores para linfocitos T, como por ejemplo CD3, CD4, CD8. En el caso de los linfocitos B, de CD19 o CD20, en el caso de las células NK de CD16, CD56, marcadores de activación entonces T, B, etc. Los estudios funcionales que se pueden hacer es, para el análisis en la función de las células T, se pueden hacer test cutáneos de hipersensibilidad retardada en los pacientes, como la administración de PPD o de Candida, o sea, la candidina. Se puede observar también, se puede evaluar también la respuesta proliferativa a distintos mitógenos, como por ejemplo el LPS o el PMA, respuesta proliferativa también a células u otros estímulos específicos, o la producción de distintas citoquinas, en el caso de evaluar la función de las células T. En el caso de evaluar la función de las células B, se puede buscar la presencia o no de anticuerpos naturales, la respuesta a distintas proteínas inmunogénicas y antígenos glucídicos, o hacer también la determinación o el dosaje de las distintas subclases de inmunoglobulina G. El diagnóstico molecular, en el caso de la inmunodeficiencia combinada severa, se va a buscar entonces mutaciones en los genes que van a codificar, por ejemplo, en la cadena gamma común de los distintos receptores de citoquinas que afectaban la interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y 21, mutaciones en los genes que codifican para JAK3, para las recombinasas RAP1 y RAP2, para el receptor de interleuquina 7, o para los alelos que codifican para la enzima adenosín-deaminidasa. El tratamiento, como dijimos, el tratamiento siempre es paliativo, se puede hacer reemplazo de los distintos componentes del sistema inmunológico, el trasplante de células madre, la terapia génica con distintos
utilizando distintos microorganismos para llevar el gen en cuestión. Tradicionalmente se ha encaminado hacia el manejo de sostén de los síntomas que están relacionados con hemorragia, infección, inmunodeficiencia, o sea, tratamiento profiláctico, la administración de inmunoglobulinas endovenosas, etc. Y para terminar, les dejo un enlace que es de la Asociación de Ayuda al Paciente con Inmunodeficiencia Primaria, que tienen una página, acá van a ver los videos que año a año van difundiendo para dar a conocer el tratamiento y grupos de padres entonces que tienen hijos con estas patologías. Acá les dejo entonces la bibliografía y para terminar, el fin. Dejar de compartir. Corta regla. Muchas gracias, chicos, y cualquier consulta la vemos en clase.